sorprendí a mi esposa escapándose de la fiesta de la empresa con un hombre extraño, así que lo seguí. Ella sonrió de una manera que no había visto en años, como si estuviera viva por primera vez desde el día de nuestra boda. Esa sonrisa me paralizó más que el beso que vi darse unos minutos después, escondido entre los autos, bajo las cálidas luces de un estacionamiento casi vacío. Se abrazaron como dos antiguos amantes, como si se tratara de una celebración de algo más profundo que una simple traición. Y luego, cuando se besaron con esa tranquilidad de quien no le debe nada a nadie, mi corazón se rompió en silencio. Sentí que algo dentro de mí moría lentamente, como si cada latido que seguía latiendo fuera una burla de la vida que creía tener. No grité, no lloré, no fui hacia ellos. Regresé al salón de fiestas, terminé la copa de vino olvidada en la mesa, sonreí a mis colegas y planifiqué el divorcio más épico que ella podría recibir allí mismo. Pero lo que no esperaba era que, en medio del caos, volvería a encontrarme con alguien que cambiaría todo por completo. Porque el abogado que contrató para representarla en la separación, fue el gran amor que un día dejé atrás. La vida es irónica en su precisión quirúrgica. Al mismo tiempo que la traición me aplastaba por dentro, un viejo amor resurgió, no con una intensidad juvenil, sino con una madurez que dolía con la misma intensidad. Mientras ella escribía el final de nuestra historia con besos furtivos, la vida garabateaba al pie de la página el comienzo de algo aún más grande para mí. Pero antes de eso, estaba la ira, el dolor, el disgusto por cada detalle que revivía, tratando de entender dónde empezó todo a desmoronarse. No fueron las frías sonrisas de los domingos por la mañana, ni los besos apresurados en la puerta de entrada. Era su mirada perdida durante las conversaciones, como si yo no fuera más que un eco lejano en su vida. Me pregunté tantas veces qué más podría haber hecho. ¿Qué faltaba? ¿Sexo? ¿Viajes? ¿Diálogos? Y entonces entendí, nunca se trató de mí. Se trataba de ella. Sobre su sed de novedad, de validación, de sentirse deseada como si el tiempo se hubiera detenido cuando tenía poco más de 20 años. Quería que la miraran como en aquella primera fiesta en la que nos conocimos, quería que la desearan sin compromiso, la tocaran sin promesas. Y en ese momento ya era una promesa cumplida. Volver a casa esa noche fue como caminar por un cementerio de sueños. Cada foto en las paredes, cada almohada en el sofá, cada plato en la cocina era un recordatorio de la farsa que estaba viviendo. Cuando entró por la puerta a la mañana siguiente, luciendo como una esposa cansada, ni siquiera se dio cuenta de que yo lo sabía. Él sonrió, me besó en la mejilla como siempre lo hacía y me preguntó si había dormido bien. Le devolví la sonrisa. El monstruo que nació dentro de mí se alimentaba de la calma. Preparé el café, lo serví como todas las mañanas y le dejé creer por unos días más que todo estaba bien. Mientras tanto, lo planeé. En detalle. Frío, calculador. Convertí cada buen recuerdo en un arma emocional. Mapeé cada debilidad, cada apego. Sabía dónde dolía. Y ella lo descubriría. Descubrí quién era el amante. Descubrí dónde vivía, dónde trabajaba, con quién interactuaba. Y no. Él no era un extraño cualquiera. Era alguien cercano, mucho más cercano de lo que me gustaría admitir. Me hizo hervir la sangre, pero también me dio municiones. Descubrir que se arriesgaba a casarse por alguien que cruzaba nuestros círculos sociales fue el golpe final. Y llegó el día en que anunció que quería hablar. Que pensaba que debíamos darnos un respiro, que estaba confundida, que necesitaba redescubrirse a sí misma. Ah, qué descaro. Como si yo fuera el obstáculo de tu felicidad. Acepté, con una sonrisa amarga, y dije que estaba de acuerdo. Que también pensé que algo en mí necesitaba cambiar. Pero ella no sabía que lo que yo quería cambiar era la dirección donde vivía, la libertad que pensaba que tendría y la comodidad financiera que había disfrutado hasta ese momento. Fue allí donde comencé a prepararme para lo que llamé mi divorcio épico. Y nada de lo que ella sabía sería preservado. El plan tomó forma concreta cuando recibí contacto del bufete de abogados que ella contrataría para manejar la separación. Era un nombre familiar, pero me parecía común hasta que, cuando abrí la puerta de la sala de reuniones, todo se detuvo. Años de recuerdos almacenados explotaron en segundos. Era ella.
El amor de juventud que dejé escapar por decisiones estúpidas, por orgullo, por miedo a asumir sentimientos que en ese momento me parecían demasiado frágiles. Y ahora ella estaba aquí, representando a la mujer que me había roto el corazón. Nuestras miradas se encontraron y, en ese momento, todo se confundió. El pasado gritaba, mientras el presente sangraba. Pero lo que me sorprendió no fue solo el reencuentro, sino la forma en que ella me miraba, con dolor y ternura, como si estuviera viendo algo dentro de mí que nadie más veía. Ella leyó mis ojos como alguien que lee un libro viejo con la cubierta rota. Ella lo sabía. Él sabía lo que sentía incluso antes de que abriera la boca. No tardamos en comprender que aquella separación, que tenía todo para ser un proceso frío y legal, se convertiría en un emotivo reencuentro de proporciones inesperadas. Nunca planeé volver a encontrar el amor entre los escombros de un matrimonio fallido, pero el destino tiene un cruel sentido del humor. Y mientras mi ex esposa intentaba negociar cláusulas ventajosas, mientras exigía pensión, división de bienes y arrastraba nuestro nombre a través de reuniones agotadoras, a mí me reconstruía cada conversación fuera de la sala de reuniones con aquella mujer que, un día, me rompió el corazón porque no era el momento. Ahora bien, tal vez lo fuera. Pero todo debía hacerse con precisión. No podía ceder fácilmente. Necesitaba honrar mi dolor. Necesitaba mostrarle a la traidora que no solo sobreviviría, sino que florecería frente a ella. La venganza más poderosa no es la que destruye. Es el que demuestra que hemos sido liberados. Cuando empezó a darse cuenta de que había algo entre el abogado y yo, se le cayó la máscara. La desesperación apareció entre líneas de los correos electrónicos, en los mensajes pasivo-agresivos, en las miradas durante la audiencia. Darme cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa, de que no me demoraría en pedir explicaciones, fue el detonante del verdadero colapso. Y allí, frente a la mujer que contrató para derrotarla, vio la peor derrota, yo renaciendo. Porque nada duele más a quien traiciona que darse cuenta de que la persona traicionada ha encontrado lo que nunca podrá ofrecer, un amor que brota del respeto mutuo y de la sinceridad. El divorcio se completó con pérdidas mínimas para mí. Se fue con menos de lo que esperaba y mucho más vacía de lo que había planeado. En cuanto a mí, salí con menos rabia de la que imaginaba, y con mucho más amor del que soñaba. Y todo porque el universo se propuso unir el pasado con el presente en el momento en que más necesitaba recordar quién era antes de ser traicionado. ¿Pero fue este reencuentro solo una coincidencia del destino? ¿O había algo aún más profundo detrás de este repentino regreso de alguien que parecía haber desaparecido de mi vida para siempre? Porque, al final del proceso, cuando todo parecía resuelto, una revelación inesperada cayó como un rayo en la última reunión del divorcio. Una revelación que no solo cambió el curso de mi historia, sino que expuso que esa traición, quizás fue causada por algo que yo mismo olvidé que alguna vez había hecho. ¿Y si, al final, la persona traicionada también tiene parte de culpa de la traición? ¿El verdadero villano de la historia es el que hace trampa, o el que abrió la puerta para que esto sucediera sin darse cuenta? Ahora todo lo que parecía correcto se desmorona ante mí. El reencuentro con el pasado sacó a la luz verdades que creía haber enterrado. Y lo peor de todo es que tal vez, este abogado no volvió por casualidad. Quizás ella regresó con un propósito mucho más profundo y más personal de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Qué pasaría si te dijera que ella esconde un secreto sobre mi pasado, algo que podría poner esta historia completamente patas arriba? Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos, romantizamos ni justificamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficción, pero basadas en realidades dolorosas, creadas para mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas, hogares y corazones. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y vueltas, donde cada elección tiene un precio. Respira hondo, porque lo que viene ahora es una historia impactante. Al final de un año de intenso crecimiento profesional, la consultora donde trabajaba Isen organizaba una de las fiestas más esperadas de la temporada. Ubicado en una elegante azotea del centro financiero de la ciudad, el evento reunió a socios estratégicos, directores, inversionistas y algunos invitados personales de empleados de alto rango. Isen era un gerente de proyectos, un hombre reconocido por su inteligencia tranquila, su liderazgo tranquilo y la manera respetuosa en la que trataba a todos los que lo rodeaban.
A sus 38 años se encontraba en el mejor momento de su carrera, con un currículum envidiable, una sólida reputación y una vida personal que, desde fuera, parecía totalmente resuelta. Casado desde hace 8 años con Olivia, una arquitecta de mirada delicada y habla contenida, su vida parecía un marco bien organizado de éxito emocional y profesional. Juntos vivieron en un refinado loft, un espacio que mezclaba las líneas sobrias del concreto con el toque artístico de plantas y cuadros cuidadosamente seleccionados por ella, quien desde su adolescencia encontró en los detalles su mayor refugio. No tuvieron hijos, por elección mutua. Preferían viajar, trabajar, reinventarse como pareja y siempre decían que el mundo ya estaba bastante lleno. La verdad, sin embargo, era más profunda que esta explicación simplista. En los primeros años, Isen y Olivia eran una pareja fascinante. Había un ritmo natural entre ellos, un encaje que no requería esfuerzo. Hablaban con fluidez, intercambiaban miradas que decían más que palabras y tenían una química difícil de explicar. A ella le apasionaban sus ideas, a él le apasionaba la forma en que ella veía la belleza en las cosas que nadie más notaba. Hacían viajes cortos los fines de semana, creaban sus propios rituales, como cenar escuchando vinilos viejos, bailar descalzos en el salón en las noches lluviosas o simplemente tumbarse en la alfombra y leer libros uno al lado del otro. Las peleas eran raras y, cuando ocurrían, terminaban en largas conversaciones e intensas reconciliaciones. Pero el tiempo, ese trabajador silencioso que cambia el orden de las cosas, ha ido desgastando partes invisibles de la relación. Olivia comenzó a sumergirse más en el trabajo después del tercer año de matrimonio. Su oficina creció, con grandes proyectos, premios y viajes internacionales. Mientras tanto, Isen avanzó en otra dirección, asumiendo roles más estratégicos y ampliando su red de influencia en el mundo empresarial. Las agendas empezaron a chocar, los almuerzos dominicales se convirtieron en la excepción, los viajes juntos fueron reemplazados por compromisos aislados. Y aunque el amor todavía estaba ahí, la presencia constante dio paso a un anhelo confuso que no dolía lo suficiente como para confrontarlo, pero silenciosamente creó agujeros en la estructura. Era como si vivieran en la misma casa, pero en realidades paralelas que cada vez se cruzaban menos. Y lo más extraño fue que, a pesar de ello, siguieron admirándose. Isen seguía mirando a Olivia como quien mira una obra de arte que ya no sabe interpretar. Olivia, a su vez, sentía una especie de afecto melancólico por el hombre que una vez hizo girar su mundo, pero que ahora era un refugio seguro demasiado predecible. En ambientes sociales, eran vistos como la pareja perfecta. Educada, elegante, equilibrada. Se proponían asistir juntos a los eventos, incluso si estaban agotados. Isen sabía que mucha gente lo envidiaba, y había momentos en que eso alimentaba su orgullo, pero también había un vacío que crecía cada vez que miraba a Olivia y ya no podía leerla. Era diferente, más introspectiva, a veces demasiado ausente. No hubo discusiones, solo un silencio demasiado cómodo para ser saludable. Y por mucho que intentaba entablar conversaciones profundas, proponer viajes, concertar cenas en lugares que frecuentaban al inicio de su relación, todo parecía siempre ser amablemente rechazado por una agenda apretada o un cansancio insistente. Isen empezó a dudar de sí mismo, de su propio poder de conexión. Se preguntó si se había perdido algo, si se le estaba olvidando cómo amar o, peor aún, si lo estaban olvidando. Olivia, a su vez, luchaba con dilemas que no podía nombrar. Había días en los que miraba a Isen y sentía una ternura que le hacía querer abrazarlo durante horas. Pero había otros en los que todo en él parecía distante, como si estuviera detrás de una cortina de cristal, inalcanzable. Extrañaba la ligereza que había al principio, las conversaciones sin agenda, las risas espontáneas. Pero no sabía cómo redimir eso sin parecer desagradecido por todo lo que habían construido. Al mismo tiempo, su crecimiento profesional la presionó a reinventarse constantemente. Su mente estaba acelerada, conectada a ideas, horarios, reuniones. El amor estaba ahí, pero escondido en un rincón, como una planta que sobrevive incluso sin ser regada durante días. Y ella sinceramente creía que ese tipo de amor maduro era normal después de tantos años. No habló de sus malestares, al igual que Isen mantuvo los suyos. Ambos pretendieron que este cálido equilibrio fuera la madurez. No lo fue. Era miedo a mirarse a los ojos y admitir que algo había cambiado. La fiesta de empresa fue organizada por Isen con meses de antelación.
Se había dedicado a ello como si fuera su proyecto personal de reconexión. Quería que Olivia estuviera allí, quería que ella viera lo valorado, admirado e influyente que era. Quizás quería recordarle a la mujer que lo inspiró el hombre que una vez eligió. Olivia aceptó ir a pesar de que estaba agotada por un lanzamiento importante en su oficina. Llegó tarde, con un vestido impecable y una sonrisa educada. Saludó amablemente a los compañeros de Isen, elogió el ambiente, bebió una copa de vino espumoso y permaneció siempre a 1 metro de él. Isen lo notó, pero fingió no darse cuenta. Intentó implicarla en conversaciones con los directores, la presentó a los inversores y habló con entusiasmo de sus últimos éxitos. Olivia sonrió, dijo lo necesario, pero su mirada se desvió, como buscando una ventana para escapar a otro lugar. En un momento, dijo que necesitaba aire y se alejó del grupo. Isen miró desde lejos, tratando de descifrar su expresión. Parecía demasiado tranquila. No creía que ella supiera mentir, pero había algo en esa sonrisa que no le sentaba bien a la mujer que conocía. Aún así, no quería ceder a los celos, no quería ser esa clase de hombre. Esperó unos minutos y volvió a socializar, forzando un entusiasmo que no sentía. Pero algo dentro de él seguía inquieto, como una chispa a punto de convertirse en fuego. Decidió buscarla, caminar por el salón, el bar, las escaleras. Y fue en este viaje que algo cambió para siempre. Pero todavía no en ese momento. Lo que Isen vio cuando giró por el pasillo que conducía al acceso lateral del edificio fue solo una sombra alejándose. Una elegante figura femenina junto a una desconocida silueta masculina. No hubo roce, ni prisa, solo la sincronicidad de dos cuerpos acostumbrados a caminar juntos sin levantar sospechas. Siguió el instinto, pero algo lo detuvo. Quizás el miedo a lo que encontraría, quizás el miedo a transformar en real lo que todavía era solo un malestar. Regresó a la fiesta con un nudo en la garganta y la sensación de estar lentamente excluido de su propia vida. Olivia regresó 20 minutos después y dijo que había recibido una llamada urgente de la oficina y que necesitaba bajar para resolver el problema. Isen simplemente asintió, sin hacer preguntas. No era el momento. En los días siguientes intentó retomar su rutina con más atención. Me levantaba temprano para preparar café, dejaba notas dulces en el espejo del baño, enviaba mensajes a mitad del día. Olivia le dio las gracias, sonrió, pero no le correspondió con la misma intensidad. Había una brecha entre ellos que ninguna bondad podría salvar. Y fue entonces cuando llegó la invitación a la reunión de divorcio. Sutil y elegantemente, como Olivia hacía todo. Les pidió que hablaran, dijo que necesitaba pensar en sí misma, que sentía que se estaban distanciando y que tal vez hacía falta algo de tiempo. Isen, como siempre, fue racional. Escuchó, reflexionó y, en lugar de suplicar, accedió. Pero en el interior algo se rompía violentamente. Fue ese mismo día que llegó la llamada del despacho de abogados. El asistente proporcionó el nombre del abogado que representaría a Olivia en el caso. Isen se quedó helado. El nombre era un fantasma del pasado, uno que nunca olvidó. Su corazón se aceleró y no fue por el divorcio. Era por algo que no entendía, todavía. Algo que cambiaría por completo lo que creía estar viviendo. Y en el momento en que entró en esa sala de reuniones, el tiempo se detuvo. Porque a veces, el pasado no llama a la puerta, se derrumba. La sala de reuniones estaba revestida de madera clara y cristal esmerilado y olía a café recién hecho y a neutralidad profesional. Isen llegó 10 minutos antes de la hora prevista, como era su costumbre, y se sentó en un extremo de la larga mesa. Iba vestido con la discreta sobriedad que lucía en los momentos de mayor presión, traje gris oscuro, camisa blanca sin corbata, zapatos impecablemente lustrados. Tenía las manos firmes sobre la mesa, pero por dentro, su estómago se revolvía con recuerdos y anticipación. Cuando se abrió la puerta y entró el abogado de Olivia, el mundo pareció girar en cámara lenta. Allí estaba ella, Ava, la mujer que no había visto en más de una década. El cabello era más oscuro, el aspecto más maduro, pero había un brillo innegable que permanecía igual. Ella no ocultó su sorpresa ni dejó que se convirtiera en vergüenza. Lo saludó con un leve movimiento de cabeza y una sonrisa contenida. Y en menos de 2 minutos,
toda la historia que habían vivido, y que nunca estuvo realmente cerrada, se impuso como un tercer personaje en esa mesa. Isen no podía decidir si esto era una ironía del destino o un cruel truco del azar. Pero no podía permitir que viejos sentimientos nublaran el momento presente. Él estaba allí para afrontar uno de los capítulos más difíciles de su vida, y Ava era, por extraño que pareciera, el puente entre el final y un posible comienzo. En los siguientes encuentros, las miradas se hicieron más largas, los silencios más cargados. La formalidad permaneció intacta, pero había un subtexto entre ellos que ni siquiera el tiempo pudo borrar. Isen se encontró observando sus gestos, recordando tardes en bibliotecas universitarias, cafés en días nublados, notas dobladas por la mitad que contenían secretos íntimos. Ava, a su vez, percibió en el hombre que tenía delante la evolución de aquel chico idealista que había amado, pero que en ese momento no tuvo el valor de seguir. La vida los había separado por razones mayores que el orgullo, diferentes caminos, elecciones, tiempos. Pero allí estaban, sentados uno frente al otro, mientras los restos de la relación de Isen con Olivia se acumulaban en documentos fríos, cláusulas, anexos y plazos. Olivia no asistió a las reuniones. Dijo que estaba ocupada, dejando todo en manos del abogado. Envió mensajes breves y educados a Isen, informándole de decisiones prácticas, evitando cualquier tipo de conversación emocional. Eso le molestó de una manera que no esperaba. ¿Cómo fue posible que una historia que abarca casi una década terminara tan fríamente? Una tarde, cuando Olivia se retrasaba firmando documentos en la empresa, Isen decidió hacer algo que normalmente no haría. Llamó a su teléfono celular. Después de algunos timbrazos, respondió con voz apagada, parecía irritada y apurada. Ella dijo que estaba en tránsito, que lo solucionarían más tarde y colgó antes de que él pudiera preguntar algo. No fue solo la seca respuesta, fue el tono, el tiempo de reacción, la sensación de que había algo cuidadosamente escondido. Intentó no crear teorías, pero su instinto le decía que algo no se decía. Comenzó a notar detalles, el cambio en su perfume, los frecuentes retrasos, la ropa un poco más atrevida para su estilo habitual. No eran celos posesivos o irracionales, sino una inquietud sutil pero persistente. Conocía a Olivia mejor que nadie y sabía que ella era distante, no solo emocionalmente, sino en otro nivel. Una noche, al regresar a casa más temprano de lo habitual, Isen notó que la puerta principal estaba entreabierta. El sonido de la ducha resonó en la parte trasera del apartamento. En el sofá, una copa de vino todavía está fría. Subió las escaleras sin hacer ruido. Olivia salió de la ducha minutos después, vestida con un camisón ligero, y cuando lo vio allí, se sobresaltó levemente. Ella dijo que pensaba que él volvería a casa más tarde, que simplemente se estaba relajando y que necesitaba algo de tiempo para ella misma. Isen no respondió. Él la observó, memorizó cada detalle de ese momento y sintió que se abría un abismo entre ellos. Poco a poco la curiosidad dio paso a la investigación silenciosa. Isen no era partidario de confrontaciones impulsivas, prefería la lógica y la planificación. Empezó a observar los patrones de salida de Olivia, los tiempos, los intervalos de mensajes. Anotó los datos mentalmente, cruzando la información con los días que dijo que estuvo en reuniones nocturnas o cenas con clientes. Al poco tiempo, se dio cuenta de que algunas versiones no coincidían. Una noche se fue reclamando una reunión urgente con una constructora socia. Dijo que tal vez no regresaría temprano. Él simplemente asintió y, unas horas más tarde, condujo hasta la zona donde ella dijo que estaba. Aparcó el coche discretamente y esperó. Durante más de una hora no pasó nada. Ya estaba pensando en irse cuando vio la figura de Olivia salir corriendo de un auto que no era el suyo. Abrazando a un hombre alto que vestía una chaqueta oscura y jeans, sonrió y besó su mejilla con una intimidad que Isen nunca había visto ni siquiera en sus amigos más antiguos. Luego, los dos caminaron uno al lado del otro hasta la entrada lateral de un edificio comercial. Isen permaneció inmóvil, como si sus músculos se negaran a reaccionar. No hubo ningún escándalo, ningún descaro directo, pero todo estaba ahí, diseñado con la precisión de un trazo. Cerró los ojos por un momento y pensó que tal vez estaba equivocado, que todo podía tener una explicación razonable. Pero en el fondo sabía que no lo era. En los días siguientes, Isen actuó como si nada hubiera pasado.
Continuó respondiendo los correos electrónicos de Ava, participando en reuniones, resolviendo problemas de la empresa. Pero en su mente todo se estaba derrumbando. Comenzó a tener dificultades para dormir, su concentración fluctuaba y su corazón se sentía pesado en momentos aleatorios del día. Pensó en enfrentarse a Olivia, pero algo dentro de él lo detuvo. Tal vez fue orgullo, tal vez el deseo de entender hacia dónde iba esto. Y entonces se presentó una nueva oportunidad. La empresa de Isen estaba organizando un evento especial de lanzamiento de plataforma y todos los empleados estaban invitados junto con sus invitados. Olivia, aún con el divorcio en marcha, confirmó su presencia. Dijo que sería bueno guardar las apariencias y evitar los chismes. Isen estuvo de acuerdo. Internamente sabía que esa noche sería decisiva. Algo sucedería. Y estaría listo. La fiesta se desarrolló en un salón moderno, decorado con luces ámbar y paneles interactivos. Isen circulaba entre los invitados con naturalidad, pero sus ojos buscaban constantemente a Olivia. Cuando llegó, estaba deslumbrante. Llevaba un vestido rojo oscuro, cabello suelto y un maquillaje llamativo. Lo saludó con un frío beso en la mejilla y una sonrisa mecánica. Hablaron brevemente, como colegas profesionales. Durante horas, Isen la vio alejarse, reír, dar vueltas. En un momento, intercambió largas miradas con un hombre cerca de la barra, y Isen reconoció de inmediato la silueta del auto del que se había bajado semanas atrás. Algo dentro de él se rompió. El hombre se acercó discretamente y los dos intercambiaron algunas palabras. Isen fingió no verlo. Esperó. Minutos más tarde, Olivia le indicó que tenía que salir para atender una llamada. Cogió su bolso y caminó hacia la salida lateral de la habitación. El hombre lo siguió, manteniendo una distancia cómoda. Isen esperó unos 30 segundos y lo siguió. El pasillo estaba vacío, iluminado por luces indirectas. Afuera la noche era fresca y silenciosa. Y luego los vio. Parados cerca del estacionamiento, Olivia y el hombre se rieron en voz baja. Ella puso su mano sobre su hombro y luego él le tomó la cara con ambas manos y la besó. No fue un beso rápido ni nervioso. Fue un beso tranquilo, íntimo, como el de quien tiene tiempo, como el de quien tiene una historia. Isen no reaccionó. Acabo de mirar. Sintió que el peso de ese momento se escapaba de su pecho, como si le estuvieran arrancando el alma lentamente. Cada detalle fue registrado con precisión, el movimiento de sus dedos en el cabello del hombre, la forma en que sus cuerpos se inclinaban uno hacia el otro. Cuando terminó el beso, los dos sonrieron con naturalidad y se despidieron como si fuera algo común. Ella se volvió hacia el salón y él hacia el estacionamiento. Isen volvió adentro como un fantasma. Saludó a algunos compañeros, tomó su chaqueta y se fue sin despedirse. Al subir al auto, miró por el espejo retrovisor y vio su propio reflejo, un hombre que hasta hace poco pensaba que tenía control sobre su vida. Pero allí, en ese espejo, había un extraño. A la mañana siguiente, Olivia fingió estar normal. Dijo que la fiesta estuvo genial, que todos comentaban la impecable organización. Isen la escuchó en silencio y luego dijo que preferiría que la próxima reunión fuera en persona. Ella asintió y fue en ese momento que él concertó el encuentro que sellaría el punto de inflexión. Cuando entró en la habitación con Ava a la mañana siguiente, ya no era el mismo hombre. Y lo que descubrió en ese encuentro, lo que escuchó proveniente de la mujer que ahora representaba al otro, fue algo que nunca podría haber imaginado. Y no se trataba solo de la traición. Se trataba de lo que había detrás. Sobre algo que vino de mucho antes, y que ahora regresaba para exigir un precio que nunca pensó que tendría que pagar. Ese día la sala de reuniones se sentía diferente, más tensa, como si el aire del interior estuviera cargado de una electricidad invisible. Ava ya lo estaba esperando, sentada tranquilamente, con una carpeta frente a ella y una mirada que oscilaba entre la moderación profesional y la inquietud emocional. Isen entró en silencio, dejó su chaqueta colgada en la silla y se sentó frente a ella, tomándose su tiempo, como si necesitara prepararse para algo que aún no sabía el tamaño. Olivia llegaría en unos minutos, dijeron. Y los dos, en ese intervalo de tiempo suspendido, se miraron con una intensidad que ninguna palabra podía sostener.
Ava se aclaró la garganta, ajustó su postura y luego murmuró que necesitaba hablar con él a solas antes de que comenzara la reunión. Isen solo asintió. No era un hombre de gestos excesivos. Pero sabía que lo que vino después no fue trivial. Cerró la carpeta, cruzó las manos sobre ella y por un momento vaciló, como si hubiera retrocedido en el tiempo, como si ese reencuentro hubiera desenterrado no solo recuerdos, sino algo más profundo, algo nunca resuelto. Dijo que lo que necesitaba decirle no estaba en los documentos, ni era parte del divorcio en sí, sino que estaba directamente relacionado con por qué aceptó representar a Olivia, incluso sin saber que su exmarido sería él. Isen frunció el ceño, todavía confundido. Ava respiró hondo y comenzó a entretejer las palabras con precisión quirúrgica, pero su voz tenía un peso que no se escuchaba a menudo. Contó que, meses antes de ser abordada por Olivia, recibió un mensaje en sus redes sociales. Era de una mujer llamada Bianca, quien dijo ser amiga íntima de Olivia y que dijo que tenía algo muy delicado que revelar. El contenido de ese mensaje había permanecido inactivo en la bandeja de entrada de Ava durante semanas, hasta que la propia Olivia se puso en contacto y le propuso ser su abogada de divorcios. La coincidencia hizo saltar las alarmas. Luego, Ava decidió abrir y leer el mensaje con atención. La mujer habló de un pasado que involucraba a Isen y Olivia, y mencionó algo que él nunca habría sospechado, que su matrimonio había comenzado no solo por amor, sino por algo construido sobre omisiones y resentimiento. Isen, todavía en silencio, sintió que su respiración se aceleraba. Ava continuó. Dijo que estaba intrigada, por lo que decidió investigar por su cuenta, incluso antes de la primera reunión oficial. Y lo que descubrió cambiaría por completo la forma en que vería los últimos 8 años de su vida. Ava reveló que durante su último año de universidad, cuando ella y Isen todavía estaban juntos, hubo una fiesta a la que él no asistió. Tuve una presentación de proyecto importante, compromisos con los profesores supervisores. En esa fiesta apareció Olivia, invitada por un amigo en común. No era cercana al grupo, pero circulaba discretamente por los mismos eventos. Ava contó que, esa noche, había ocurrido una situación incómoda. Olivia, después de beber más de lo que estaba acostumbrada, buscó información sobre Isen, les dijo a sus colegas que lo admiraba desde hacía mucho tiempo, que le parecía increíble lo inteligente y centrado que era, y que no entendía cómo alguien como Ava había logrado retener a un hombre como él. En ese momento, sonó simplemente como una frase malvada, pronunciada por alguien bajo los efectos del alcohol. Pero ahora, con las piezas unidas, Ava comenzó a ver lo que había detrás. Olivia se había acercado a Isen a propósito. Y no fue por casualidad. Ava abrió un sobre y sacó un viejo recorte de periódico. Era de un artículo sobre el premio que recibió Isen en su primer año de trabajo después de la universidad. En el mismo artículo, al fondo, había una mujer sonriendo, con una insignia de pasante prendida en su blusa. Era Olivia. Ella estuvo allí antes de que Isen supiera quién era. Y entonces vino la revelación más devastadora: Olivia fue contratada como asistente en el mismo departamento donde trabajaba Isen justo después de graduarse. Y no solo eso, el puesto lo obtuvo a través de Bianca, la amiga que envió el mensaje. Bianca era prima de Ava. Isen palideció. Comenzó a conectar los puntos en silencio. Ava lo siguió, firme, aunque sentía que su corazón estaba a punto de romperse. Dijo que, en los meses previos al final de su relación con Isen, Olivia se estaba acercando sutilmente, mostrando interés en los mismos temas, siendo útil, apareciendo en los mismos lugares. Cuando Ava y Isen rompieron, Olivia apareció poco después como un hombro en el que apoyarse. Como alguien que consiguió lo que necesitaba. Y supo ser todo lo que Ava no era en ese momento. Isen interrumpió. Preguntó si se trataba de algún tipo de conspiración. Ava respondió con tristeza que no era un plan maquiavélico, sino algo peor: era una mujer frustrada, que quería vivir una vida que no era la suya, que pasó años construyendo un personaje perfecto, moldeado para ser irresistible exactamente para él. Que estudió tus hábitos, tus dolores, tus sueños, y los usó como llave para entrar. Olivia no le había robado a Isen a Ava, pero lo había recuperado de la herida abierta por esa separación. Ella esperó el momento adecuado, se insertó con precisión y se convirtió en todo lo que él buscaba, porque ya sabía exactamente qué era eso. Y entonces llegó el último golpe.
Ava sacó una hoja de papel doblada de su bolso y la deslizó lentamente sobre la mesa. Fue un intercambio de correos electrónicos entre Olivia y Bianca, fechado hace 5 años. En él, Olivia decía que se arrepentía de todo, que hubo momentos en los que sintió verdadero amor por Isen, pero que ya no podía fingir más. Que estaba cansada de vivir una vida que no era la suya. Que ya no soportaba estar al lado de un hombre que veía en ella una mujer que en realidad nunca fue. También dijo que pensaba buscar algo que la hiciera sentir viva, pues se sentía una impostora dentro de ese matrimonio. Isen leyó cada línea como si fueran espadas entrando lentamente. La verdad estaba ahí. No fue solo engañarme con otro hombre. Fue la traición más profunda de todas, había sido engañado desde el principio. La mujer con la que compartía su vida había construido cada paso de la relación a partir de una obsesión silenciosa. Y él, durante mucho tiempo, creyó que estaba experimentando el amor verdadero, cuando en realidad era solo parte de un experimento emocional alimentado por la vanidad y la frustración. Cuando Olivia finalmente entró en la habitación, los encontró a los dos en silencio. Isen sostuvo el papel doblado, respirando con dificultad. Se acercó confiada, como si fuera un paso más en el proceso burocrático. Pero lo que encontró fue la mirada de un hombre que acababa de emerger de las ruinas de una ilusión. Él la miró con firmeza y le preguntó si al menos algo de eso había sido cierto. Olivia intentó mantener la compostura, diciendo que él estaba siendo dramático, que no entendía las complejidades de todo lo que habían vivido. Luego, Isen le entregó la hoja sin decir nada. Olivia palideció. Intentó tomarle la mano, pero él ya se había alejado. Ava permaneció en silencio, observando. Olivia, ante aquellas palabras escritas de su propia mano años antes, intentó negarlo. Dijo que fue una fase, que fue mal interpretada, que no recordaba exactamente. Pero ya era demasiado tarde. La máscara se había caído. Isen se levantó, recogió su chaqueta y, antes de irse, se limitó a decir que ahora entendía todo. Y que, por primera vez en muchos años, no sentí enfado. Sentí alivio. Porque el dolor de amar una mentira ya era demasiado grande. Y ahora que la verdad salió a la luz, finalmente se sintió libre. Afuera, el cielo empezaba a oscurecerse. La brisa era suave, pero no había paz. Solo la certeza de que algo realmente había terminado. Y lo que vendría después, aún era una incógnita. Olivia permaneció de pie junto a la mesa, paralizada, sosteniendo el papel con manos temblorosas, como si aún existiera alguna posibilidad de borrar aquellas palabras con la fuerza de su mirada. El silencio que siguió fue ensordecedor, ese tipo de ruido que llena el cuerpo desde dentro, que destruye el suelo bajo tus pies. Ava había abandonado la habitación unos minutos después de que Isen se fuera, dejando a Olivia sola con el peso de su propia verdad. Sus zapatos, tan firmes cuando entró, ahora parecían 2 bloques de cemento. Se sentó lentamente, se pasó las manos por el rostro, tratando de contener una lágrima testaruda que se escapó con la misma velocidad que la imagen de Isen saliendo de la habitación. Por primera vez, no fue el abandono lo que dolió. Fue el hecho de que finalmente fue vista tal como era en realidad. La farsa había sido desmantelada y ya no había más justificaciones disponibles. La verdad desnuda no permitió ajustes narrativos. Isen no volvió a casa esa noche. Condujo sin rumbo fijo durante horas, recorriendo calles conocidas y otras en las que nunca había reparado. Se detuvo en una estación de servicio, compró un café demasiado amargo y miró al vacío. Intenté rescatar algún momento que pudiera servir de ancla, un recuerdo puro, intacto, algo que escapara de la contaminación de esa trama manipuladora. No lo encontré. Los recuerdos ahora se sentían como una colcha cosida con hilos falsos, una tela que se desmoronaba con solo tocarla. Se sentía agotado, pero no del tipo de cansancio que resuelve el sueño. Era algo más profundo, como si cada célula de su cuerpo cargara con el peso de años de engaño. En algún momento de la madrugada, aparcó frente a un hotel discreto y alquiló una habitación por tiempo indefinido. Quería alejarme de todo. De los muebles que eligió, de la ropa que dobló, de su aroma en las almohadas. Durante los días siguientes permaneció en silencio. Ignoraste enlaces, desinstalaste aplicaciones, desactivaste las notificaciones.
Dejó pasar el tiempo sin prisas, sin agenda. Su única constante era Ava. Ella respetó su silencio, pero apareció con inesperada frecuencia, como quien entiende que la presencia, incluso muda, puede salvar. Una tarde, consiguió algo de comida y se sentó en el sofá junto a él, mirando la lluvia correr por la ventana. Después de unos minutos de silencio, soltó una frase como si alguien le sacara una astilla del pecho. Dijo que todavía pensaba en ellos dos, que no había buscado eso, que nunca se habría involucrado en la historia si hubiera sabido quién era el exmarido de la clienta. Isen solo respondió con una breve mirada, pero no contenía amargura. Había un reconocimiento tácito en sus ojos de que allí, en esa conexión que resistió la prueba del tiempo, existía la verdad. No era solo el pasado el que intentaba resurgir. Fue algo más. Con el tiempo, los dos volvieron a hablar de temas distintos al dolor. Hablaron de libros, de política, de documentales. Ríete de las historias de tu época universitaria. Y en medio de estos intercambios, volvía a existir entre ellos una sutil ternura, una especie de silenciosa reconciliación con la vida. Ava se mostró firme pero sensible. Sabía cuándo callar, cuándo provocar, cuándo alejarse y cuándo acercarse. Isen redescubrió una ligereza dentro de sí mismo que había sido borrada. Fue como volver a aprender a respirar después de años en un ambiente enrarecido. Mientras tanto, Olivia intentó reconstruir algo de orden dentro del caos que había creado. La máscara se había caído, pero la vida seguía. En la oficina, su postura era la de siempre. Se vistió impecablemente, llegó puntualmente, resolvió los problemas de manera competente. Pero por dentro, ella era una maraña de frustraciones, miedos y enojo hacia sí misma. Intentó convencerse de que Isen también tenía su parte de culpa, que su distancia en el matrimonio justificaba sus elecciones. Pero por mucho que repitiera esta narración en mi mente, sabía que era solo un intento desesperado de escapar de mi propia responsabilidad. En casa, las habitaciones parecían más grandes. El silencio que alguna vez fue cómodo ahora era opresivo. Dormir se volvió difícil, comer se convirtió en una obligación. Se dio cuenta de que la presencia de Isen ocupaba espacios que solo entendía ahora que estaban vacíos. Un día, sin previo aviso, apareció en el edificio donde se hospedaba Isen. Simplemente pidió una conversación. El recepcionista llamó a la habitación y él, tras unos segundos de duda, aceptó. Olivia subió las escaleras y llamó suavemente a la puerta. La abrió, sin ninguna emoción. Entró lentamente, como si pisara terreno sagrado. No hubo flores, ni promesas, ni drama. Solo dos cuerpos marcados por el tiempo y la verdad. Olivia empezó a hablar. Dijo que no estaba allí para reconquistar, que no buscaba perdón. Solo quería explicarte. Pero lo que salió de su boca fue una sucesión de frases fragmentadas, sentimientos confusos, verdades a medias dichas. Isen escuchó en silencio, como si analizara una tesis. Cuando ella se detuvo, esperando alguna reacción, él le preguntó por qué. No porque lo traicionó, sino porque construyó toda una vida basada en una mentira. Olivia no supo cómo responder. Lloró suavemente, diciendo que, al principio, no sabía cuánto estaba manipulando. Solo más tarde se dio cuenta de que se había convertido en actriz por derecho propio. Isen simplemente le agradeció su tardía honestidad y abrió la puerta. Ella se fue sin protestar. Unos días después, Ava invitó a Isen a cenar. El restaurante era discreto, con iluminación tenue y música instrumental. Hablaban como viejos amigos, pero había algo nuevo entre ellos, una buena tensión, un deseo velado de empezar de nuevo. En medio de la conversación, Ava hizo una pausa, lo miró a los ojos y le preguntó si se sentía enojado por todo lo sucedido. No respondió más. Sentí alivio. Ya no necesitaba fingir. Ya no necesitaba guardar las apariencias. Por primera vez en años, se sintió completo. Ava sonrió, y allí, entre copas de vino y risas reprimidas, algo empezó a reconstruirse. No como una repetición del pasado, sino como un nuevo comienzo. Pasaron más semanas y Olivia envió una carta. Ni un correo electrónico, ni un mensaje de teléfono móvil. Una carta escrita a mano, con letra firme pero dolorosa.
Dijo que se iba a vivir a otra ciudad, que había recibido una oferta de trabajo. Dijo que dejó atrás no solo el apartamento, sino también una versión de sí misma que ya no podía soportar llevar. Estaba agradecido por los años, por los intentos, por las veces que intentó salvarla incluso cuando ella misma ya se había rendido. Y le pidió que, si algún día pudiera recordarla, no fuera solo por el dolor. Isen guardó la carta en un cajón. No sabía si algún día lo volvería a leer. Pero no lo rompió. La vida retomó su curso. Despacio. Isen volvió al trabajo, se reunió con amigos y volvió a tener la costumbre de correr por la mañana. Y Ava, poco a poco, dejó de ser solo un vínculo con el pasado para convertirse en una presencia constante en el presente. No hablaron de lo que serían, no les pusieron etiquetas. Simplemente estaban ahí, disponibles, dispuestos. Una noche, durante un atardecer, ella le tomó la mano y él supo que no era el final, sino el verdadero comienzo. Y en el cómodo silencio que los rodeó, Isen finalmente entendió que la mayor venganza no era destruir a quienes lo lastimaban, sino reconstruirse a sí mismo de tal manera que ni siquiera el recuerdo del dolor fuera capaz de impedirle volver a amar. Y allí, en ese momento en el que no había máscaras, planes ni manipulaciones, finalmente respiró hondo, sin culpa, sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo estaba libre. El nuevo apartamento de Isen todavía olía a pintura fresca y cajas entreabiertas cubrían las esquinas. No era grande ni lujoso, pero contenía algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. La decisión de mudarse no surgió como un escape, sino como una necesidad vital para comenzar de nuevo. Cada mueble había sido elegido por él, cada cuadro colgado en la pared reflejaba una parte que había sobrevivido a la tormenta. El viejo sofá de cuero marrón, la estantería con libros amarillentos en los bordes, las plantas que juró que mataría en unos días pero que sorprendentemente seguían vivas, todo representaba, de alguna manera, el nuevo hombre que se permitía ser. Y aunque el pasado dejó profundas cicatrices, hubo una serenidad inesperada en esa fase de transición. Isen ya no se despertaba con el peso de la incertidumbre, ni dormía con el nudo silencioso de la traición presionando su pecho. Pero no fue ligereza lo que sentí. Era conciencia. Una presencia plena de uno mismo que, incluso atravesada por el dolor, era más verdadera que cualquier amor construido sobre ilusiones. Ava todavía estaba presente, pero no tenía prisa. La relación entre ambos siguió su propio ritmo, como una vieja melodía que vuelve a sonar con nuevos acordes. No ocupaba demasiado espacio ni requería definiciones. Había días en los que pasaban horas juntos y otros en los que solo intercambiaban un breve mensaje. No hubo cargos, solo atención. Una noche, mientras cenaban en el porche, Isen le preguntó si creía que el perdón llegaba con el tiempo o si era una elección racional. Ava respondió con una sonrisa de reojo que, a veces, el perdón no llegaba en absoluto, lo que llegaba era la aceptación de que ya no era necesario soportarlo. Isen no respondió, pero entendió. Algunos dolores no se pueden curar. Simplemente permanecen en silencio. Sabía que había perdonado a Olivia en parte, no por benevolencia, sino porque odiarla requería un esfuerzo que ya no tenía sentido. La ira era un cuarto oscuro donde ya no quería vivir. Y por mucho que su historia con ella se construyera sobre arenas movedizas, también hubo momentos sinceros que no podía negar. Aceptar esto sin romantizarlo fue una de las lecciones más difíciles que tuvo que aprender. Olivia se había ido. No dejó ninguna dirección, ni más cartas. Solo la llave del apartamento en un sobre blanco, devuelta por algún mensajero. En la breve nota que la acompañaba, ella solo escribió que deseaba que él encontrara la paz. No firmé. Isen lo miró con un vacío inesperado. Una parte de él esperaba un último ajuste de cuentas, una emotiva despedida que cerrara el ciclo con un punto final digno. Pero entendió que los finales no siempre son como queremos que sean. A veces simplemente llegan, silenciosos, incompletos, reales. Guardó la llave en el cajón inferior del mueble de la cocina, junto con otros souvenirs que decidió no tirar. No como una forma de apego, sino como un recordatorio de que todo esto había sucedido y que sobrevivir era parte de su nueva historia. En el trabajo las cosas también cambiaron. Isen comenzó a liderar un nuevo sector, con menos exposición y más impacto práctico. Aceptó la invitación no por ambición, sino por un deseo de transformación.
Estaba cansado de la superficialidad de los acontecimientos sociales, de las apariencias cultivadas por conveniencia. Ahora buscaba significado. Creé proyectos que ayudaron a desarrollarse a jóvenes profesionales, ofrecí tutoría, hablé menos y escuché más. Sus colegas encontraron extraño el cambio al principio, pero pronto comenzaron a admirarlo aún más. Había una gravedad en él, una profundidad que no había existido antes. Como si hubiera sido moldeado por dentro por un dolor que nadie veía, pero que lo había hecho más humano. Algunos colegas sabían del divorcio, pero nunca pidieron detalles. Y tampoco se los ofreció. No por vergüenza, sino porque contar esa historia fue como reavivar un fuego. Y algunas llamas simplemente hay que dejarlas atrás. Una mañana, mientras paseaba por una vieja librería, se topó con Bianca. La misma mujer que, sin saberlo, había sido el detonante de la verdad. Estaba visiblemente avergonzada, pero sonrió suavemente. Ella le preguntó si estaba bien y él dijo que sí. Intercambiaron pocas palabras, pero algo en su postura le hizo darse cuenta de que detrás de ese encuentro había algo más que casualidad. Bianca vaciló un segundo antes de decir que se sentía culpable. Que nunca quise lastimar a nadie. Que su intención al enviarle el mensaje a Ava no era causar dolor, sino intentar liberar una historia que sabía que estaba a punto de desmoronarse. Isen no dijo nada. Él simplemente le tocó el hombro y le dio las gracias. No por el dolor, sino por el coraje de decir la verdad. Y eso de alguna manera selló un ciclo que ni siquiera sabía que todavía estaba abierto. Durante los siguientes meses, comenzó a escribir. No como escritor, sino como alguien que necesitaba organizar el caos interior. Creó textos breves, reflexiones, crónicas sin destinatario. Y en cada palabra dejó un pedazo de lo aprendido. Entendió que la traición no era solo la ruptura de un pacto matrimonial. Fue la revelación de capas ocultas, tanto de los demás como de uno mismo. Descubrió partes de sí mismo que nunca habría conocido si no hubiera sido traicionado. Descubrió el orgullo disfrazado de humildad, el control disfrazado de estabilidad emocional, el miedo escondido bajo la apariencia de equilibrio. Y, lo más importante, descubrió el coraje silencioso para continuar. No hubo trofeos ni aplausos. Solo un hombre que decidió no ser rehén de lo que le hacía daño. Una noche, Ava lo invitó a una exposición de arte contemporáneo. Ella sabía que él se resistía a este tipo de eventos, pero ella insistió. Dijo que tal vez allí encontraría algo que no sabía que necesitaba. Él fue. Caminaron por salas coloridas, llenas de instalaciones desconcertantes. Isen miraba todo con curiosidad infantil, riéndose de las interpretaciones exageradas de los demás visitantes. En un momento, se detuvieron frente a una obra hecha únicamente de espejos deformados. Cada espejo reflejaba una versión distorsionada de la persona que estaba frente a él. Ava se paró frente a uno de ellos y dijo, con una media sonrisa, que tal vez esa era la imagen más honesta que cualquiera podría tener de sí mismo. Isen la observó y respondió que, por muy distorsionada que estuviera la imagen, había algo real allí, el intento de verse a sí mismo. Y eso, al final, era lo único que importaba. Cuando regresaron a casa, se tumbaron en el sofá, abrazados, sin prisa por decir nada. El silencio entre ellos era diferente. No estaba vacío. Fue presencia. Un espacio seguro donde no tenías que dar explicaciones. Isen la miró y dijo que si alguna vez escribiera sobre todo lo que experimentó, no comenzaría con el dolor. Empezaría con la opción de continuar. Por la decisión de no permitir que una mentira defina tu verdad. Ava lo besó en la frente y le dijo que en este caso quería ser el epílogo. No el final, sino la parte que cierra dignamente la historia. Sonrió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo que no sabía aún era posible, la esperanza. Sin embargo, incluso con todo encaminado hacia este lugar de reconstrucción, había una inquietud que Isen no podía nombrar. No se trataba de Olivia, no se trataba de Ava. Se trataba de ti. Sobre lo que haría con todo eso. Sobre la necesidad de dar sentido al sufrimiento. Y, en el fondo, sobre la duda que aún persistía, ¿era solo una víctima? ¿O también había creado, incluso sin quererlo, el escenario perfecto para ser traicionado? La respuesta aún no estaba clara.
Pero quizás esa fue la mayor madurez posible, admitir que ciertas preguntas no tienen respuestas absolutas, solo versiones. Y vivir con ellos, sin perderse, fue el verdadero desafío. El teléfono vibró sobre la mesa. Una nueva notificación por correo electrónico. Fue la respuesta de un editor que había leído sus textos. Dijo que había algo ahí, una fuerza silenciosa que merecía ser leída. Invitó a Eisen a conversar. Miró la pantalla durante unos segundos y luego a Ava, que dormía con la cabeza apoyada en su hombro. Le tocó el cabello suavemente y luego respondió, hablemos. Creo que es hora de contar esta historia. El primer encuentro con el editor tuvo lugar en un discreto café de la esquina, en una mañana nublada que parecía hecha a medida para conversaciones serias. Eisen llegó puntualmente, vestido con una camisa ligera, sin chaqueta y sin pretensiones. No llevaba carpetas ni borradores impresos, solo una libreta muy gastada y una mirada directa. Al otro lado de la mesa, el editor, un hombre de mediana edad, de expresión atenta y habla mesurada, abrió la conversación elogiando su estilo, la sensibilidad de su escritura, la profundidad de sus sentimientos sin caer en el melodrama. Dijo que había algo en la forma en que Eisen describió las rupturas, los silencios, los vacíos, que hacía que cada párrafo fuera inevitable. Eisen le agradeció con una breve pero genuina sonrisa. No fue modestia, fue incredulidad. Hasta hace unos meses, apenas podía oírse pensar sin sentirse abrumado por el dolor. Ahora alguien vio algo en su historia que merecía ser compartido. Durante las siguientes semanas, comenzaron a trabajar juntos en lo que se convertiría en un libro. Ni una autobiografía tradicional, ni una ficción disfrazada de confesión. Fue una narrativa emocional, construida alrededor de la anatomía de la desilusión, pero cosida con el fino hilo de la resiliencia. Cada capítulo abordó un aspecto del colapso, el imperceptible comienzo de la distancia, la trama invisible de la manipulación emocional, la ilusión de estabilidad, el colapso repentino y, finalmente, la lenta reconstrucción. Al reescribir su propia trayectoria, Eisen redescubrió partes de sí mismo que había dejado enterradas. Notó matices que, en el torbellino del dolor, no había podido identificar. Y mientras lo hacía, algo empezó a cambiar no solo en sus escritos, sino también en sus decisiones diarias. La rutina tomó un sabor diferente. Pequeños rituales, como preparar café o cuidar las plantas, se convirtieron en actos de presencia. Por primera vez en mucho tiempo, vivir dejó de ser resistencia y se convirtió en intención. Una noche, mientras revisaba uno de los capítulos más delicados, recibió un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero la firma al final era inconfundible, Olivia. El mensaje fue breve. Se limitó a decir que había leído un fragmento de su texto publicado en una columna literaria, que reconocía su escritura y que, aún sin saber si debía hacerlo, quería decir algo. Eisen permaneció inmóvil, con el teléfono todavía en la mano, durante varios minutos. No fue ira lo que sentí. Era una extraña clase de calma, como si su voz ya no tuviera el poder de transformar su alma. Pero respondió de manera sucinta, diciendo que estaba abierto a escuchar, siempre que fuera realmente necesario. Olivia le agradeció y propuso una reunión. Dijo que no esperaba una reconciliación, que solo necesitaba terminar con algo que todavía la lastimaba de una manera que ni siquiera ella podía explicar. El encuentro tuvo lugar en un parque al anochecer, lejos de cafés y salas cerradas. Llegó puntual, vestida con un abrigo largo y el mismo perfume que él ya no recordaba olvidar. Se sentaron en un banco de madera, uno al lado del otro, con un lago silencioso frente a ellos y un cielo que mezclaba tonos de gris y naranja. Olivia empezó diciendo que no sabía por dónde empezar, así que fue directo al grano. Dijo que en los últimos meses había iniciado un intenso proceso de terapia, y que había enfrentado no solo la culpa, sino la vergüenza y el malestar de reconocerse manipuladora. Dijo que leyó y releyó los correos electrónicos con Bianca, quien lloró cuando se dio cuenta de cuánto se había mentido a sí misma, tratando de justificar decisiones que solo habían sido tomadas por miedo y vanidad. Olivia reconoció que nunca tuvo el coraje de ser quien era, por lo que trató de ser la mujer que pensaba que Eisen quería, pero terminó perdiéndose en versiones que ni siquiera ella podía mantener. Ella dijo que sí lo amó, en algún momento, pero que ese amor siempre estuvo atravesado por una constante comparación con Ava, con la idea de perfección que ella nunca alcanzó. Eisen escuchaba todo con la mirada fija en el horizonte.
Cuando terminó, él simplemente le preguntó qué esperaba exactamente de ello. Olivia respondió que no esperaba nada. Quería que supiera que estaba tratando de ser honesto por una vez. Que el hombre que era había sido su espejo más cruel, no porque la lastimara, sino porque la obligó, sin siquiera saberlo, a enfrentar su propia mentira. Isen respiró hondo y dijo que aceptaba sus palabras, pero que no cambiaban lo que eran. Añadió que perdonar no era olvidar y que no le deseaba ningún daño, solo distancia. Olivia asintió con lágrimas en los ojos y dijo que este sería su último contacto. Ella se levantó, esperó que él encontrara en Ava lo que nunca había podido darle y se fue. Isen no miró hacia atrás. Se sentó hasta que el cielo estuvo completamente oscuro, sintiéndose no victorioso, sino en paz. En los meses siguientes, el libro tomó forma definitiva. El título elegido fue sencillo, pero lleno de significado, Inesperadamente yo. Una referencia directa al viaje de autodescubrimiento que nació del abandono. La editorial propuso iniciarlo con un pequeño recorrido por eventos literarios, comenzando con una firma de libros en una galería cultural. Ava estuvo a su lado en cada paso del camino, no como protagonista de su historia, sino como testigo de la reconstrucción. El día del lanzamiento, el espacio estaba lleno. Personas que nunca había visto vinieron a darle las gracias, a contarle su propio dolor, a decir que se veían a sí mismas en sus palabras. Isen se sintió conmovido por la cantidad de personas que padecían heridas similares pero que nunca habían encontrado una voz para ellas. Después de horas de autógrafos, conversaciones y abrazos emotivos, se sentó junto a Ava en el camerino improvisado al fondo de la galería. Estaban agotados, pero felices. Ella tomó su mano, entrelazó sus dedos con los de él y dijo que él había hecho más que contar una historia, había convertido el dolor en un puente. Isen sonrió con un ligero cansancio y respondió que solo podía hacer esto porque, esta vez, no estaba solo. Pero esa misma noche sucedió algo inesperado. Al salir del lugar, se acercó una mujer de mediana edad. Sus ojos tenían una ternura desconcertante y llevaba en sus manos un ejemplar del libro con la tapa ya arrugada. Dijo que lo había leído en 2 días, que había llorado por partes, pero que necesitaba decir algo. Se presentó como Cecilia, la tía de Ava. Dijo que solo había conocido a Isen a través de fotos y menciones de su sobrina, pero que admiraba mucho su carrera. Después de unos segundos de vacilación, le entregó un sobre cerrado y le dijo que Ava aún no lo sabía, pero que tal vez ya era hora. Isen tomó el sobre con sus manos frías, le dio las gracias y la mujer se fue sin darle oportunidad de hacer más preguntas. Esa noche, ya en casa, Isen abrió el sobre. Dentro había cartas viejas. Todo escrito por Ava, cuando aún eran jóvenes. Cartas nunca enviadas. En ellos, ella hablaba de un secreto que siempre guardó, la razón por la que rompió con él cuando era joven. No fue solo una decisión emocional o un desacuerdo natural. Ava había sido chantajeada por un pariente cercano, alguien que se enteró del error de su padre en una negociación comercial y la amenazó con exponerlo todo si no se alejaba de Isen. La persona dijo que era un peligro para la imagen de la familia. Joven y asustada, ella cedió. Él terminó sin dar explicaciones, puso excusas, se alejó del amor de su vida por una amenaza que ahora parecía tan lejana como absurda. Las cartas nunca fueron entregadas porque, como dijo en la última, si pudo seguirlas, tal vez sería mejor no saber nunca la verdad. Isen sintió que le temblaban las manos. Esa revelación puso todo patas arriba una vez más. No era solo Olivia quien había manipulado una historia, también era la vida misma, esa escritora impredecible, la que había moldeado destinos con crueldad silenciosa. Se quedó despierto toda la noche, leyendo y releyendo esas cartas. Pensé en cuanto un gesto, un silencio, una mentira pueden cambiar el curso de 2 vidas. Por la mañana, Ava se presentó en su apartamento con croissants y la sonrisa que ya asociaba con un nuevo tipo de seguridad. Isen la recibió con dulzura, pero con ojos que tenían un nuevo peso. Se sentaron en el suelo de la sala, como en los viejos tiempos. Colocó las cartas frente a ella sin decir nada. Ava miró, reconoció y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Ella lloró, pero no se defendió. Simplemente dijo que nunca pensó que perdonaría. Que tenía miedo de perder la oportunidad de empezar de nuevo sacando a relucir todo eso.
Isen respondió que el perdón no venía con la perfección, sino con la comprensión. Que ahora, más que nunca, entendía lo cruel que puede ser el tiempo, pero también podría ser justo si les diera otra oportunidad. Ava simplemente lo abrazó. Y en ese abrazo no había culpa. Hubo redención. Sin embargo, quedaba una decisión. Cuente esta parte de la historia en el libro o no. Hacerlo público implicaba tocar las heridas familiares de Ava. Mantenerlo oculto significaba preservar un dolor que tal vez podría servir de espejo para los demás. Durante días, Isen reflexionó. Pensó en cómo la verdad puede liberar o herir. Como el amor, incluso cuando renace, necesita ser respetado dentro de sus fronteras. La decisión que tomaría en las próximas semanas definiría no solo el final del libro, sino el rumbo de su nueva vida. Porque a veces contar una historia con honestidad no es solo un acto de valentía. También es un acto de amor. Y esta vez, Isen supo que el amor no podía ser solo sentimientos. Tenía que ser una elección. Elección consciente. Elección definitiva. Elige, sobre todo, gratis. La decisión final sobre si incluir o no las cartas de Ava en el libro llegó un amanecer silencioso, cuando Isen caminaba solo por una calle casi desierta, sin rumbo, sintiendo solo el viento frío golpear su rostro como un recordatorio de que la vida nunca será completamente controlable. Había pasado días releyendo cada parte de la obra, reviviendo cada elección, cada dolor, cada gesto que lo había transformado. Las palabras de Cecilia todavía resonaban en su mente: a veces, la verdad solo tiene sentido cuando no se la dice a todos. Finalmente entendió que el amor verdadero no necesita audiencia, no necesita justificaciones públicas. Decidió preservar esa parte, no como un secreto, sino por respeto. No por la vergüenza del pasado, sino por la intimidad que merecía vivir solo entre ellos dos. El libro se publicaría sin las cartas. Y con esa elección selló la transición definitiva entre el herido y el curado. Porque no es lo mismo conservar una parte de la historia que ocultarla. A veces se trata simplemente de proteger lo que ya no necesita estar expuesto. El lanzamiento oficial fue un éxito. Mesas abarrotadas, auditorios abarrotados, lectores emocionados que esperaron horas para un autógrafo o una conversación rápida. Isen escuchó historias de traiciones, de nuevos comienzos, de largos silencios y decisiones tardías. Personas que lo habían perdido todo y estaban ahí parada diciendo: gracias por poner en palabras lo que nunca pude decir en voz alta. Y eso fue lo que le dio sentido. No fue reconocimiento, no fue ganancia. Era la sensación de haber convertido su propia caída en un puente para los demás. Su dolor había dejado de ser una cicatriz y se había convertido en un faro. Y cada vez que alguien decía: pensé que era solo yo, entendía que valía la pena pasar por todo eso. Ava, a su vez, decidió poner fin a un ciclo que se había prolongado durante demasiado tiempo. Renunció al despacho donde había trabajado durante años y puso en marcha su propio proyecto, más sencillo, más íntimo, centrado en mediar conflictos familiares. Quería utilizar su experiencia para evitar que se repitieran historias como la de ellos. Los primeros meses fue difícil. Hubo noches en las que lloró en silencio, sintiendo la inseguridad de lo nuevo, lo incierto, la inestabilidad. Pero al lado de Isen, cada paso se sentía más firme. Él no la empujó, pero tampoco la dejó detenerse. Estaban juntos no porque lo necesitaran, sino porque así lo eligieron. Y eso marcó la diferencia. Una mañana, cuando se despertó y vio una nota suya en la mesa que decía: vuelvo pronto, fui a buscar nuestros panés favoritos, entendió que el amor verdadero no tenía por qué ser intenso todo el tiempo. Solo sé constante. Y ahí, en ese simple gesto, estaba toda la profundidad que nunca había encontrado en amores pasados. Olivia reapareció por última vez, meses después, a través de una entrevista publicada en una revista especializada en arquitectura. Hablaba de su nuevo proyecto social, en una ciudad lejana, donde trabajó en la reconstrucción de espacios comunitarios. En el artículo decía que había vivido tiempos difíciles y que ahora entendía el valor de la transparencia. Quien se dedicó a construir lugares con alma porque llevaba años viviendo en estructuras sin verdad. Fue una declaración discreta, pero llena de simbolismo. Isen leyó la entrevista sin rencor. Solo con una extraña clase de compasión. No para ella.
Pero para la mujer que, en algún momento de su vida, se perdió. No había ningún deseo de reencuentro. No es necesario cerrar. Eso fue solo un remate susurrado. Y a veces ese es el punto más poderoso de todos. El libro entró en la lista de los más vendidos. Pero Eisen rechazó invitaciones para programas sensacionalistas, entrevistas invasivas o contratos de publicación que requerían explorar más el lado personal de la historia. Sabía hasta dónde podía llegar. Y más que eso, sabía lo que no quería volver a revivir. La fama no lo corrompió. Al contrario, lo acercó aún más a la esencia que había redescubierto en medio del caos. Su rutina siguió siendo simple. Corría todas las mañanas, tomaba un café con Ava en la terraza del apartamento, anotaba con calma sus reflexiones y visitaba proyectos sociales donde hablaba con jóvenes que veían en él un referente para superar obstáculos. Y aún así, nunca se puso como ejemplo. Dijo que no era mejor que nadie. Simplemente había elegido no hundirse en el dolor. Y esa fue su mayor lección. Una noche, después de un evento de lectura al aire libre a finales del otoño, Eisen y Ava caminaron por una plaza vacía. Las hojas secas formaban una alfombra silenciosa bajo los pies. Se sentaron en un viejo banco, envueltos en sus propios abrigos. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Ava lo miró con una mezcla de asombro y sonrisa, pero él la interrumpió antes de que pudiera decir algo. Dijo que no era una solicitud tradicional. Que no quería prometer la eternidad, ni construir una nueva fantasía. Solo quería decirle, con ese gesto, que estaba dispuesto a quedarse con ella todos los días, que ella también quería quedarse con él. Sin compromiso. Sin presión. Solo con la verdad. Ava abrió la caja y sonrió. En el interior había 2 anillos sencillos y lisos sin inscripciones. Sacó uno, se lo puso en el dedo y luego le tendió la mano para que él hiciera lo mismo. No hubo aplausos, ni testigos. Solo 2 corazones maduros que, después de tanto dolor, finalmente encontraron la oportunidad de amar sin miedo. Mientras tanto, Bianca, la que alguna vez fue solo un puente entre la farsa y la revelación, también siguió un camino inesperado. Creé una red de apoyo para mujeres involucradas en relaciones abusivas y disfuncionales. Compartí historias de otras personas, promoví reuniones, escribí artículos. Y en uno de esos encuentros volvió a encontrarse con Olivia. Los 2 se miraron fijamente durante largos segundos. No se abrazaron. No se disculparon. Simplemente se miraron el uno al otro. Y eso fue suficiente. No hubo reconciliación. Pero hubo una especie de tregua silenciosa. Como si ambos supieran que la guerra ya había terminado. Cada uno a su manera, ambos intentaban hacer las cosas de manera diferente. Y eso, por ese momento, fue suficiente. Pasó el tiempo. Eisen ha publicado otros libros. Algunas más introspectivas, otras casi poéticas. Nunca volvió a escribir sobre la traición. No por miedo, sino por respeto a la propia historia. El dolor que lo impulsó a escribir había cumplido su misión. Ahora escribí sobre la presencia, sobre las elecciones cotidianas, sobre los pequeños detalles que componen una vida real. En uno de estos libros escribió una frase que quedó grabada en sus lectores: el amor que salva es el que se deja vivir incluso después de que todo parezca irremediable. Era simple, pero llevaba dentro el recuerdo de todo lo que había experimentado. Y de todo lo que decidió construir tras sobrevivir a la ruina. Y si has llegado hasta aquí, ahora te invito a compartir en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Cómo te tocó? ¿Qué te impactó más? Aquí en el canal valoramos las historias que muestran que la verdad siempre encuentra la manera de emerger, incluso cuando intentan enterrarla. Y lo recordamos firmemente, este canal no admite ningún tipo de traición. Todas las historias que se cuentan aquí son ficticias, pero conllevan el dolor real de quienes han sentido que su mundo se derrumba. Si tú también valoras el amor verdadero, el coraje de empezar de nuevo y la importancia de vivir honestamente, regístrate ahora y activa la campana. Hay mucho más por venir. Y sobre todo, nunca lo olvides, la mayor prueba de amor es no mentirle a alguien que te entrega todo su corazón. Hasta la próxima historia.